La sociedad cada vez más se ha alejado de Dios, dijo el santo cura de Ars. Dejemos a un pueblo sin sacerdote 3 años y adorarán las bestias. Hoy diremos al contrario. Aunque tenga sacerdote, no evangelicemos a la gente y adorarán las bestias. Entonces es necesario el exorcismo y que hay un exorcista por esa influencia del mal en la humanidad. Influencia dura, cruel, a veces ignorada por nosotros los mismos los sacerdotes. Una influencia que cada vez va avanzando más y más, como dice Romanos 1:18. Desde el cielo Dios amenaza con castigar al hombre porque se alejó de él y se entregó únicamente el conocimiento de su mente. Rechazó el bien para adorar el mal. Y Dios los entregó a su libre voluntad. Y eso es lo que estamos hoy. Hoy hay una ausencia de Dios, a una libre voluntad del hombre. El hombre solo quiere su voluntad, no la voluntad de Dios, no el querer de Dios. Eso ha permitido que la influencia del mal llegue al mundo, o el Satanás influya más en las sociedades de nosotros. ¿Cómo explicar que Cristo venció al demonio en la cruz, pero sigue actuante? ¿Hay algo pendiente? ¿No lo derrotó del todo? ¿Está por venir un final que pondrá límites totales al mal y la expulsión de Satanás del mundo? La derrota del demonio en Cristo Jesús, por parte de Él, está totalmente realizada. Llegará el fin en que Él llegará, dice Apocalipsis, condenará a la muerte y a sus secuaces y será la segunda muerte, nunca más saldrán de allí. Pero el mismo Jesús nos dio esa potestad de expulsar a los demonios para glorificarse en sus hijos. ¿Sí? Dios se gloría en sus hijos a medida que los hijos de Él lo siguen a Él y es capaz de derrotar también la influencia en nosotros. Padre Carlos, pero vemos también que el demonio se gloría en sus hijos. La gente que ha firmado el pacto con Satanás, quien le es devoto y le es fiel, el demonio se goza en eso. Claro, el demonio es nuestro enemigo y es enemigo de Dios. ¿Sí? Mas nunca podrá quitarle todos los hijos a Dios. ¿Sí? Nosotros debemos proclamar nuestra potestad de hijos de Dios, nuestro derecho de hijos de Dios, vencer el mal con la fe, que es lo que nos está faltando hoy en día. Totalmente la fe se está perdiendo, la lejanía de Dios es más, la gente adora más las cosas, adora más el mal que al mismo Dios. Es capaz, como dice usted, entregarse a un rito satánico y adoptar a Dios por Satanás, o tener a Dios como Padre cuando somos dignos hijos del Señor. Ahí nos falta a nosotros la evangelización para descubrir cada persona esa dignidad de hijos de Dios. ¿Sabe qué me acaban de decir en una ciudad de la República a la que fui a dar unas conferencias, que han proliferado los centros de espiritismo, de espiritualidad le llaman ahora, ¿no? O sea, es esoterismo. Y me dijeron, la gente va allí, sale para ir a misa y comulgar. O sea, ¿también hay ignorancia, padre? La ignorancia, claro. Hay una ignorancia respecto a la religión, una ignorancia respecto a la dignidad de hijos de Dios, hay una ignorancia respecto a nuestra propia fe. En la misma iglesia, o veces aquí en la basílica que he venido, sale la gente en misa y se hace limpias. Entonces, ¿dónde está la fe centrada en Jesucristo, nuestro Dios y Señor? Esa fe centrada en Él. Dios no necesita ayudas, parece que la gente hoy cree que Dios necesita ayudas. Entonces Dios no necesita ninguna ayuda, debemos creer en Dios, si somos hijos de Dios debemos centrarnos en Él, nuestra mirada debe estar hacia Él, únicamente puesta en Él. Sí. Padre Carlos, ¿por qué si el arcángel San Miguel expulsó a los ángeles caídos, a los demonios del cielo, los arrojó al infierno, por qué hay espíritus inmundos? O sea, ¿por qué hay demonios en el mundo? ¿Se salen del infierno y se vienen aquí? Está la libertad del hombre. Satanás no puede hacer nada si Dios no se lo permite hacer. Todo es permisividad de Dios. Pero Satanás, utilizando la voluntad o la tentación del hombre, él puede hacer más mal de lo que él puede hacer como espíritu. Entonces está en que nosotros mismos le hemos abierto las puertas al demonio. Nosotros mismos lo hemos invocado sobre nosotros. O sea, sacamos demonios del infierno y los traemos al mundo. Los estamos llamando. Con los hechiceros, con los brujos, con la adoración a la muerte. La masonería. Todo eso, sí, señor. La afiliación a grupos
que trabajan en contra de Cristo y del Evangelio, ¿sí? Precisamente, sí. Es una invocación directamente que la gente hace a los espíritus malignos para que tomen posesión de ciertos lugares. Y están desatados hoy, padre. Parece que está totalmente desatado. ¿Usted diría que hay una infestación demoníaca en el mundo? Sí, señor. Sí. ¿Y en México? Desde unos días para acá, más, todavía más. Desde unos años o meses. Yo conocí a México hace unos 19 años atrás. Para mí México era un México maravilloso, un país de paz, caminaba uno, no había nada de violencia, no había peligro, no había tanta, ni adoración a la muerte no existía. De hace unos años para acá parece que la fe en México fue decayendo, totalmente decayendo. Y nos preguntamos el por qué la fe de México está decayendo. Yo me iría a las palabras del Papa Juan Pablo II Beato, donde él dijo, México, ¿sí? De aquí saldrá la fe al mundo. México, Ajá, como el esplendor de la fe, México va a evangelizar el mundo. ¿Falló en la profecía Juan Pablo II? No falló en la ¿O profecía. está pendiente? La profecía está pendiente, depende de nosotros. ¿En qué está pendiente? En que nosotros, Satanás sabiendo, esta profecía, entonces él tiene que salir de México para destruir esto. Y yo siento que la adoración a la muerte y todos estos medios que hay es precisamente una influencia satánica para evitar que México sea evangelizador del mundo, para que la Virgen Guadalupana sea disminuida en el mundo, para que la fe de nosotros sea destruida en el mundo. Usted me dice que a partir de este creciente culto a la Santa Muerte, ¿no? Sí, señor. Es que usted puede afirmar que hay una infestación demoníaca de México. ¿Solamente por esto o usted encuentra algunos otros signos? Satanás es la misma muerte. Los otros signos que uno ve, la gente, la limpia, la adoración, los medios, el espiritismo, la nueva era que está avanzando, la violencia, todo eso es muerte. Muerte en el espíritu mientras estemos vivos. Muerte en nosotros. Pero la oración totalmente a la muerte, en una figura así como lo está haciendo México, le está permitiendo al demonio avanzar cruelmente. Yo me atrevería a decir que hoy no necesita alguien ser brujo para invocar a Satanás. Simplemente adorar la muerte y Satanás llega, porque me ha tocado hacer, no soy exorcista, pero sí nos toca hacer oraciones de liberación, invocando a Dios, la misericordia sobre una persona. Y me he encontrado con personas que han adorado a la muerte, donde la oración de liberación se ha prolongado hasta que él no renuncie a esa adoración, hasta que él acepte la victoria de Jesucristo sobre él, acepte la resurrección de Jesús y tome a Jesús como su Señor y Dios. Entonces es una influencia tremenda. He tenido que escuchar gente que ha estado en el crimen organizado, donde sea, y ellos presentan una adoración totalmente a la muerte, para tener esas fuerzas del mal sobre las personas. ¿Acudir con brujos y hechiceros provoca también la infestación demoníaca? Claro que sí, es pisar terreno satánico. ¿La adicción a las drogas, padre? También. ¿El tráfico de drogas? Todo eso también es terreno del mal. El mal quiere destruir la humanidad. A ver, ¿qué intención habrá detrás de legalizar las drogas en México? El legalizar las drogas en México viene más profundo que una simple dar drogas a la gente. Las drogas quitan la dignidad de la persona. Quienes hemos tenido que compartir con personas drogaditas, quienes hemos estado en centros de esos, quienes hemos ayudado a esas personas, pierden su dignidad de personas. No podemos quitar esa dignidad que Dios nos dio. Detrás de eso yo siento que está la influencia satánica para destruir el ser humano, que es el Hijo de Dios, para quitar toda su dignidad de Hijo de Dios. ¿Usted no fue consagrada a Colombia y el narcotráfico parece que salió de allí y se vino a México? Sí. Nuestro presidente Álvaro consagró, él pidió la consagración. ¿Álvaro Uribe? Álvaro Uribe pidió la consagración, él mismo la pronunció, él mismo la hizo, y vimos la diferencia después de la consagración en el país. O sea, Colombia ha sido consagrada al Sagrado Corazón de Jesús. A los dos corazones, Sagrado Corazón y el Inmaculado Corazón de María. Y aquí en México seguimos a balazos. Aquí seguimos atacándonos unos a otros. En Colombia, ¿cuánto tiempo duraron los balazos? La guerra contra el narcotráfico. Colombia ha sido un país de guerra, podemos llamar, más o menos del año 50, se influenció más en el año 80, 75 al año 80, fue tremendo la influencia del narcotráfico, de la guerrilla, los grupos, los mismos campesinos se armaban para defenderse, una influencia tremenda del mal.
Pero hay una esperanza en Colombia y esa es la esperanza que yo no veo en México. En Colombia nosotros, la iglesia, los sacerdotes nos invitaban a la oración al Santísimo, al rezo del Santo Rosario, a permanecer en la fe. Hubo muchos sacerdotes mártires. Mi sacerdote, mi pueblo, fue mártir. En sentido llamo mártir, que en sentido que fue sacrificado por la misma violencia y todo, pero no se detuvo hasta que pedíamos y suplicábamos a Dios que Él nos defendiera, y entonces sucede la consagración a los Sagrados Corazones y el cambio. Esa consagración la hizo el presidente Álvaro Uribe y también los obispos. Y los obispos. ¿En qué año, padre? En el 2006, si no estoy mal. Y del 2006 al 2013, en 7 años, ¿cómo ha cambiado la situación de violencia y de crimen en Colombia? Muchísimo. Por ejemplo, yo iba a Colombia y le daba uno miedo ir porque había brotes de guerrilla, brotes de tal parte, en tal lugar, le daba uno miedo de caminar. Me suena a territorio mexicano. Sí, muertes, no se podían denunciar, miles de cosas. Después de la consagración a los Sagrados Corazones, fui a Colombia y se hablaba de una Colombia libre. Una Colombia de que no me encontré yo en un grupo guerrillero y estuve en diferentes lugares, no se encontró un brote de nada. Entonces uno dice, bueno, Colombia, ¿qué le pasó? Ajá. A ver, en 60 años, lo que no hicieron los balazos, las armas, los militares, lo hizo la consagración al Sagrado Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María. Y luego que no vaya a decir a alguien que nadie dice nada. Lo acabamos de decir aquí. Y si alguien dice que nadie hace nada, pues díganselo a las autoridades de nuestro país, civiles y religiosas. ¿Puede estar más claro con el ejemplo vivo de Colombia? ¿Por qué no se hace? ¿Ustedes saben? Yo creo que no se hace la consagración porque no hemos querido escuchar la voz de Dios. La Santísima Virgen desde Fátima nos ha pedido la consagración. El consagrarnos. Consagrar no solamente es decir me quiero consagrar, no. Consagrar implica un cambio de vida interior en nosotros, un cambio de mejores hijos de Dios, un poner la mirada en Dios. Cuando un presidente consagra un país a Dios, el presidente de la República le está diciendo a Dios, yo por mis fuerzas no puedo, Señor, pero tú puedes iluminarme. Sí, y la palabra de Dios dice, en vano se cansan los albañiles y el constructor no quiere levantar su casa. Pero ¿sabe qué pasa aquí, Padre Carlos? Me parece que los políticos le tienen pavor a la crítica, a la censura, y cuando alguien haga esto se les va a aventar encima la masonería, y le tienen pavor a esto porque van a perder votos. Algunos me recuerdan a Poncio Pilato. No actuó con el derecho romano en la mano, sino con su propio beneficio. Algunos gobernadores de México ya lo están haciendo, la consagración. ¿Y cómo se les han aventado? Se les han aventado, pero se está viendo cambio. Dios actúa, así como nosotros tenemos el poder de invocar el poder de Satanás para hacer que llegue sobre una ciudad, infestar la ciudad o lo que sea, o mi casa, también tenemos el poder de clamarle a Dios. Dios se lo dice a Moisés, he escuchado el clamor de mi pueblo, pero estamos clamando a Él. Bueno. Sí, o sea, se tiene uno que dar cuenta que Satanás quiere sacrificios, quiere imitar a Dios. Dice que donde se levanta una catedral, se levanta una capilla satánica. Él quiere imitar a Dios. El sacrificio más puro ofreció a Dios Jesucristo, nuestro Dios y Señor. Satanás quiere sacrificios puros también, niños inocentes, y convierte el vientre materno, que es dador de vida, en un cementerio. Si pudiéramos levantar una cruz en cada vientre materno, como cuando hay un accidente y levantan una cruz, ¿cuántas madres tendrían cruces en el vientre materno? Es el sacrificio puro, pero ofrecido a Satanás. Aunque la madre que lo busca o lo procura no se dé cuenta de eso. Al demonio no le interesa si se encuentra o no se encuentra. Lo que le interesa es que caiga. Con él no se juega, con él no hay bromas. No le interesa agarrar inocentes, quien sepa o no sepa. Él lo que le interesa es eso. Desde que si nos damos cuenta de que empezó a haber el aborto en México, ¿cuánta violencia empezó en México? Eso no lo puede negar nadie, quien analice los periódicos, quien lea, quien hemos caminado por el país. Desde eso empezó una violencia tremenda.
Le dimos un poder al demonio de llegar sobre nuestro país. El demonio está bien organizado. El demonio no es omnipresente, pero sí tiene que organizarse para llegar a toda parte. Hay un demonio que manda el país. Hay un demonio que manda un estado. Hay un demonio que manda una ciudad. Y así sucesivamente hasta llegar a la familia. Entonces, en México estos demonios que se manifestaron en Ángel, ellos manifiestan que dominaban el país antes de que la Santísima Virgen en 1531 llegara y se lo quitara. Yo creo que los obispos en la parecía nos han dado la pauta, la evangelización. El pueblo peca, dice la palabra de Dios, por ignorancia. El pueblo está lejos de Dios por ignorancia. Nos falta nosotros los sacerdotes, con el perdón de mis hermanos sacerdotes, tener valentía y evangelizar con la palabra de Dios, con lo del magisterio de la iglesia durante estos siglos que nos ha enseñado, y entregarnos al servicio de la evangelización. Es más grave, por ejemplo, si no evangelizamos, es más grave, porque la gente peca, y el pecado es más grave que una posesión. Una posesión está en el cuerpo, se hace el exorcismo, el exorcista, queda libre la persona, pero el pecado llega al alma, el pecado lleva al infierno, y Satanás lo que busca es eso, que la gente peque y se separe de Dios. Entonces yo creo que nos toca una evangelización profunda, profunda, sin miedo y sin nada.